Hola gurises, ¿cómo le va? Espero que estén muy bien. Este videíto tiene que ver con el trabajo 3 y con el trabajo 4. En el trabajo 3 les propuse mirar algunos países, recorrer algunos territorios de América. Y entonces les pedí que ustedes vayan, por ejemplo, a la Guayana Francesa. La Guayana Francesa es uno de los territorios americanos que no forma parte de los 35 estados independientes, porque América tiene 35 estados, pero hay unos cuantos que no son territorios independientes. Por ejemplo, este que estamos hablando en este caso, la Guayana Francesa. Es un territorio francés de ultramar, donde ustedes vieron en el videíto que les propuse mirar que la calidad de vida de la población no es la misma que tienen los franceses en el territorio europeo, sino que tienen problemas sociales, problemas de toda índole, económicos, y bueno, y se quejan y solicitan al gobierno francés ser tratados como el resto de Francia, no como ciudadanos de segunda. La, las Guayanas francesas tienen historias particulares. Fue una colonia de esclavos. Ahí Francia dedicó unos cuantos siglos a ser un polo de recepción de esclavos y desde ahí los distribuía al resto del continente americano. Durante casi un siglo fue famoso en este lugar, la Guayana Francesa, porque fue una cárcel muy conocida de Francia, donde Francia mandaba a sus peores presos para que cumplieran su condena en ese lugar. Resulta que durante casi 100 años, desde 1850 hasta 1940, en una islita frente a la costa de, de ahí de Guayana, la isla del Diablo, ahí se estableció una cárcel que recibió a todos los presos y que muchos morían por el destrato que tenían. La zona de Guayana francesa es tropical, es cálida, eh, carece de infraestructura, pero tiene una agencia espacial europea. Ahí los europeos tienen como la NASA de Europa instalada en la Guayana francesa. La calidad de vida no es del todo buena. Tiene, como ustedes vieron, 300.000 habitantes, casi todo es selva, es tropical. Es una zona bastante difícil. Después le propuse ir por Groenlandia. Groenlandia, que tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados cubierto de hielo, que es un protectorado de Dinamarca. Tiene para ciertas cosas autonomía, pero para otras Dinamarca se encarga. Vieron, muchas curiosidades tiene este territorio. Por ejemplo, que no hace poco lo quiso comprar Estados Unidos, y no le hicieron para nada caso, y está cubierto de hielo, que tiene riquezas naturales importantes, que Groenlandia viene de la palabra Greenland, tierras verdes. Parece que un navegante, Eric el Rojo, que fue el primer europeo en llegar a América antes que Colón, Eric el Rojo, para convencer a la corona danesa que pusiera dinero en las navegaciones que él hacía por acá, decía que los territorios eran verdes, eran lindos, y si bien hay un poco de verde, no es la mayoría del territorio groenlandés. La riqueza ahí es la pesca, hay minería, pero la calidad de vida es bastante fulera y vieron que no hay rutas, sino que el medio de comunicación más usado es el trineo, los perros, las motos de la nieve, pero es muy limitado, no hay infraestructura. Y que una de las cosas que le propuse es ver la población que tienen, fíjense que tiene algo de 60.000 habitantes, y eso es casi la mitad de lo que tiene Gualeguaychú, siendo que el territorio de Groenlandia es casi tan grande como el de la República Argentina. Este, eh, por supuesto que todo está cubierto de hielo, pero está sufriendo problemas con el calentamiento global. Y se dice que si todo se derritiera, todo el hielo que cubre
a Groenlandia, el mar aumentaría entre 7 y 10 metros de altura. Después le propuse una nota que tenía que ver con Puerto Rico. Puerto Rico no es un país independiente, sino que es un territorio, es un estado libre asociado a Estados Unidos. En algún momento fue territorio español. España hace 120 años tiene una guerra con Estados Unidos se la agarra y se apropia de ese territorio y los puertorriqueños viven con esa condición, Estado libre asociado a Estados Unidos. Para algunas cosas tienen autonomía, pero en última instancia dependen del otro país. Y por eso es que tienen unos cuantos ganas de independizarse, hay movimientos de protesta, de lucha, y es una situación bastante difícil, porque ellos, dentro del Caribe, dentro de la comunidad latina, es una población que tiene muy buen nivel de vida, superior a nosotros, mejor nivel de ingresos, están bien. Ahora, pero si lo comparamos con el resto de Estados Unidos, con el resto de los 50 estados estadounidenses, son como ciudadanos de segunda. Es el más pobre de los estados de Estados Unidos. Si bien no es una de las estrellitas de la bandera, pero bueno, es un estado libre asociado a Estados Unidos. Eh, Tiene mucha densidad de población, tiene casi 3 veces la población de Entre Ríos, pero tiene 8 veces menos territorios que Entre Ríos, es muy chiquitito, tiene casi 10.000 kilómetros cuadrados y Entre Ríos tiene 76.000, pero tienen casi 4 millones de habitantes y nosotros tenemos 1,5 millones. Entonces la densidad de población es muy elevada. Eh, pero se destaca culturalmente en el Caribe y en la zona y en Latinoamérica tiene muchos personajes famosos, sobre todo con la movida del cine, del canto. Hay algunos personajes, Ricky Martin, Luis Miguel, Chayanne, Daddy Yankee, el del reggaetón, todos esos son de ahí, de esa zona de Puerto Rico. Este, pero bueno, es una zona con cierto conflicto por el tema de la independencia. El de calle 13 también, René Pérez, o residente, ese es de Puerto Rico. Y después le propuse ir a Curazao o Aruba, que como islitas de ahí del Caribe, que dependen de Holanda. eh, les pregunté cómo sería vivir ahí, si les gustaría vivir ahí, y algunos me dijeron, no me gustaría, y ninguna explicación, pero como que me cortaron la respuesta, pónganle onda a la respuesta. Implicaba por ahí una justificación de por qué les gustaría o no vivir en Curazao o en Aruba. Son zonas caribeñas, son zonas lindas en cuanto a playa, en cuanto a sol, arena, a palmeras, a mar. Sí, muchos me pusieron que tal vez después de un tiempo seguramente la vida sería aburrida o monótona y seguramente que sí. Pasa con muchas islas del Caribe, pero reciben mucho turismo, ahora no por épocas de pandemia, pero son zonas muy visitadas por un turismo de un poder adquisitivo elevado, en barcos europeos, estadounidenses. Entonces la calidad de vida de la gente que vive ahí es muy buena. De todas maneras son islitas chiquititas con elevada densidad de población y algunos por ahí me dijo que con frecuencia los huracanes los afectan y sí, es el principal problema que ellos tienen, el tema de los huracanes que son muy fuertes, nada que nosotros conozcamos porque nuestros vientos, nuestras tormentas no tienen ni para empezar con las que ocurren ahí en esa zona del Caribe. Después hay otros territorios en América, como por ejemplo Guadalupe, que es una de las islas, de las pequeñas Antillas que ustedes ubicaron, que es un territorio francés de ultramar también. Hay una isla que es recontra interesante que ustedes la vean en videito en YouTube, San Martín. Y pongan ustedes aterrizaje de aviones en San Martín y se van a llevar una sorpresa. San Martín es una pequeña isla que está dividida en por un lado es holandesa y por el otro lado, ahora no recuerdo si es francesa o inglesa, pero los aterrizajes de los aviones tienen cierta particularidad ahí que los va a sorprender si buscan en YouTube aterrizaje de aviones en San Martín. Eh,
Hay otras islas, las Bermudas, las Islas Vírgenes, que son dependencias, colonias, que no son estados independientes, no son uno de los 35 estados independientes que tiene América. Las Islas Caimán, por ejemplo, que está por ahí cerca de Jamaica, es un territorio británico. Bueno, esos son los territorios que encontramos en América, 35 países independientes y otros que no son territorios independientes. En cuanto al trabajo práctico número 4, yo les propongo empezar un poquitito con población de América. Si hoy nos preguntamos de dónde surge la población americana, y nosotros tenemos que convenir que en realidad es la sumatoria, es la amalgama de la población indígena más de los europeos más los africanos. Tres ingredientes: la población indígena, los europeos y los africanos, también un poco de asiáticos. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde surge la población aborigen? Hay teorías al respecto, y seguramente ustedes algunas conocerán esa historia, de Beringia, del puente de hielo y de tierra del estrecho de Bering, eh, como hipótesis acerca del origen de la población americana. Hay una fecha que es importante en la historia de América y en su población, que es 1492. 1492, con la llegada de Colón, marca un antes y un después. Después de 1492, América se incorpora al mundo como proveedora de recursos naturales y las principales potencias europeas explotan y se reparten América y también a la población. Y la población aborigen, la población indígena, sufrió esa conquista y se le vio imponer, se le impuso una cultura diferente y le cambiaron su modo de vida. En realidad fueron víctimas de la conquista y de la colonización. Otro ingrediente que yo mencioné acerca de la población americana son los europeos. Hubieron dos etapas: una de la conquista y de la colonización, la época en que llegaron los españoles, que llegaron los portugueses, que llegaron los británicos, conquistaron y colonizaron América. Después vino otro tipo de inmigración europea que tiene que ver con los italianos, con los españoles, con los alemanes, que esos vinieron en los últimos 200 años y que son la mayoría de nuestros bisabuelos o tatarabuelos que vinieron en barco. Es otro de los componentes de las sociedades eh, americanas. Y los africanos, que forman un grupo importante en América, que no vinieron por propia voluntad. Gente, en este cuarto trabajo les propongo entonces comenzar a hablar de la población de América. Les voy a pedir, por favor, que los trabajos que ustedes hagan y entreguen dentro de las posibilidades, lo entreguen en formato PDF en un solo documento, porque eso facilita la corrección. Es mucho más fácil que andar abriendo y cerrando cada una de las fotos que ustedes me envían por cada una de las páginas. Traten de hacer ese formato PDF. Gurises, seguramente tengo acá un machetito que me va diciendo las cosas, pero hay algunas que dije, otras que no. Y nada, les deseo buen trabajo, buena suerte y cualquier cosa me pregunta, estoy a disposición de ustedes.